Compadre, lo que estás a punto de escuchar no es un simple corrido ni una anécdota de cantina. Es una historia oscura, de esas que se cuentan bajito por miedo a despertar fantasmas. Y sí, tiene como protagonista a Pancho Villa, pero no lo vas a ver en su faceta de caudillo, sino como vengador implacable contra uno de los hombres más perversos que pisó Chihuahua. Quédate, porque lo que viene no lo encontrarás en ningún libro de texto. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y dale un like al video, porque esto apenas comienza. Dicen que en la revolución había villanos disfrazados de hacendados, pero entre todos, había uno que destacaba no por su tamaño, sino por su maldad, Don Golías. Medía apenas 1,5 metros, pero su crueldad alcanzaba kilómetros enteros. Era heredero de tierras manchadas de sangre, fortuna levantada con huesos de peones y sufrimiento de campesinos. Su infancia fue un caldo de cultivo para el odio. Rechazado por sus propios padres, encerrado como si fuera una vergüenza, creció convencido de que el mundo le debía algo. Y cuando heredó la hacienda San Miguel, con 30 años cumplidos, decidió cobrárselo con intereses. La hacienda San Miguel no era una simple finca, era una fortaleza. Muros de adobe de 3 metros, torres de vigilancia y más de 40 pistoleros pagados para proteger un secreto que helaba la sangre. Gritos en la madrugada, sótanos húmedos convertidos en celdas y familias enteras viviendo bajo un silencio forzado. ¿El método de Golías? Muy simple y muy cruel. Campesino que debía dinero, comerciante que se negaba a pagar impuestos, ranchero que desobedecía, todos sufrían la misma represalia. Sus hijas eran secuestradas en plena madrugada. Si hablas, pierdes más que a tu hija. Ese era el mensaje que su capataz, Danilero, dejaba grabado en cada familia. Las desapariciones se convirtieron en un secreto a voces. Nadie denunciaba, nadie hablaba, porque en Chihuahua había algo más fuerte que el plomo, el miedo. Consuelo, hija de un vaquero. La arrancaron de su vida una madrugada mientras ordeñaba vacas. Su padre la buscó en cada rancho, cada cantina, cada iglesia, hasta que terminó huyendo del desierto con el corazón roto. Carmen, hija de un comerciante. Se la llevaron de su propia cama. Al padre solo le dejaron una frase escalofriante: ya pagó su deuda. Cerró su negocio y jamás volvió a dormir en paz. Rosita, apenas de 16 años, nieta de un ranchero que se negó a vender sus tierras. El abuelo intentó defenderla, recibió una bala en el hombro y terminó suplicando en la puerta de la hacienda. Nadie lo escuchó. Una tras otra, las celdas se fueron llenando, y Golías bajaba cada noche con una rutina macabra: amenazas, humillaciones y tormentos. Su odio hacia el mundo se desquitaba en esas mujeres indefensas. Pero todo cambió con una muchacha, Marilia, hija de un herrero que alguna vez trabajó para los Dorados de Villa. Ella llevaba meses encerrada, pero no se quebró. Cuando Golías intentó tocarla, mordió su muñeca como loba acorralada. Y no se detuvo ahí, arrancó una barra de hierro de la celda y lo atacó con furia. El pequeño tirano salió corriendo, ensangrentado y humillado. La alarma se encendió en la hacienda, pero Marilia ya había liberado a otras prisioneras. En un pasillo estrecho, 4 mujeres con cadenas y piedras enfrentaron a pistoleros armados. El caos fue total. Marilia escapó entre balazos, escaló muros, cruzó el desierto de Chihuahua con los pies descalzos, y después de 3 días casi sin agua, cayó frente a un arriero llamado Evaristo Morales. Evaristo era un hombre de bien, de esos que recuerdan las palabras de su madre: hijo, cuando llegue tu momento, elige ser valiente aunque te cueste la vida. Y ese momento había llegado. Cargó a Marilia en una de sus mulas y la llevó al único hombre capaz de enfrentar a Don Golías, Francisco Villa. El campamento de los Dorados hervía de actividad cuando Villa salió de su tienda. Lo miró todo en segundos: un arriero honesto, una joven destrozada, y una historia que olía a pólvora y venganza. Mi general, esta muchachita escapó del infierno. Dice que hay más como ella, encerradas como animales. Villa vio sus ojos. No necesitaba más pruebas. Sabía que esa mirada solo la tienen los que han visto al diablo de frente. Y supo, en ese instante, que la revolución tenía una nueva misión: hacer pagar a Don Golías. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha hasta aquí, compadre. Y lo que viene es la parte más dura: la venganza de Villa contra el hacendado que convirtió a Chihuahua en un infierno. ¿Quieres que te cuente cómo fue ese ajuste de cuentas? Tenía manos suaves para sanar,
pero cuando era necesario, sus puños eran armas. Villa sabía cuándo escuchar y cuándo golpear, y en ese momento entendía que no se trataba de una simple batalla más. No eran federales, ni carrancistas, ni la artillería enemiga. Era un asunto de dignidad, de justicia y de mujeres que habían sufrido lo que ningún hombre podía comprender del todo. «Llévala a mi tienda», ordenó con voz firme. «Que tenga agua caliente, comida, ropa limpia. Cuando esté lista para hablar, me avisas». Adelita, que conocía de sobra la mirada de Villa, obedeció sin preguntar. Había aprendido que cuando Pancho se mostraba tranquilo, era porque dentro de él estaba creciendo una tormenta. Pasaron 3 horas. El sol se hundía en las montañas del oeste y las sombras del desierto se alargaban cuando Adelita salió de la tienda. Su rostro reflejaba rabia y tristeza. «Ya puede hablar, Pancho», le dijo. «Pero lo que vas a oír no lo vas a olvidar jamás». Villa entró a la tienda. Allí estaba Marilia, sentada en un catre, envuelta en cobijas limpias y sosteniendo un plato de caldo. Había dejado de temblar, pero en sus ojos se veía esa dureza que solo nace cuando la inocencia muere de forma brutal. «Platícame todo, muchachita», le dijo Villa con calma controlada, mientras se sentaba en una silla de madera. «No tengas miedo. No hay prisa». Marilia habló. Sus palabras cayeron como piedras. Describió los sótanos húmedos, las celdas de hierro, los gritos que se escuchaban en la madrugada. Nombró a don Golias, el amo de la hacienda, y a Danilero, su capataz, con sus visitas nocturnas y torturas diseñadas para quebrar la voluntad de las prisioneras. Contó cómo algunas murieron de enfermedad, otras de tristeza, y como solo quedaban 17 mujeres con vida, pidiendo cada noche que alguien viniera a rescatarlas. Terminó con la voz quebrada, no por debilidad, sino porque había decidido que su sufrimiento serviría como testimonio. Villa no respondió de inmediato. Sus manos curtidas se cerraron lentamente en puños. Recordó a su hermana asesinada por los rurales cuando él era un muchacho. Recordó las injusticias que lo empujaron a tomar las armas. Había enfrentado cañones y caballería, había visto morir a cientos de sus hombres. Pero esto era distinto. No era guerra, era crueldad contra los más indefensos. «Muchacha», dijo al fin, con voz grave, «te voy a dar mi palabra. Mañana mando reconocimiento. Y si lo que cuentas es verdad, ese enano maldito va a probar el mismo infierno que les dio a esas pobres». Salió de la tienda con pasos firmes. Bajo el cielo oscuro, las estrellas parecían testigos silenciosos de la decisión que había tomado. Reunió a sus hombres de confianza. Rodolfo Fierro, su lugarteniente, llegó con la sonrisa fría que siempre anunciaba sangre. «¿Qué pasó, mi general?», preguntó mientras ajustaba su cinturón con 2 Colt 45 relucientes. «Tiene cara de que alguien ya firmó su sentencia». Villa le relató todo lo que Marilia había dicho. Fierro escuchó en silencio, pero su expresión se endureció hasta transformarse en pura rabia. «Pinche enano desgraciado», escupió al suelo. «¿Cuándo salimos a darle en la madre?». «Primero, reconocimiento», respondió Villa. «Quiero saber cuántos hombres tiene, qué armas, cómo se defiende la hacienda y dónde están los sótanos. No vamos a lanzarnos a lo tonto». Mandó llamar al flaco Martínez, un dorado ágil, nervudo, con fama de invisible. Había sido vaquero antes de unirse a la revolución, conocía Chihuahua como la palma de su mano y tenía el talento de mezclarse entre la gente sin levantar sospechas. «Flaco, mañana temprano te vas a San Miguel. Quiero un informe completo. ¿Cuántos pistoleros? ¿Qué armamento? ¿Cómo vigilan? Todo». «¿Y si me agarran, mi general?», preguntó el flaco, sabiendo lo que significaba entrar en la boca del lobo. «Si te agarran, te haces pasar por vaquero buscando trabajo. Pero no te dejes capturar vivo. Prefiero verte muerto antes que en manos de esos cabrones». La orden era dura, pero todos entendían que ciertos crímenes ensuciaban el alma de quien los presenciaba. El flaco se persignó, consciente de que al amanecer estaría jugándose la vida. Esa noche, mientras el campamento se dormía, Villa seguía despierto frente a la fogata. Adelita se sentó a su lado, en silencio. «¿En qué piensas, Pancho?», preguntó cuando las brasas se apagaban. «En mi hermana», respondió sin apartar la mirada del fuego. «En todas las mujeres que han sufrido por cabrones que se creen dioses porque tienen dinero y pistoleros». Al amanecer, el flaco partió montado en un caballo pinto. Llevaba lo indispensable: agua,
carne seca y una pistola pequeña en la bota. Su misión era clara: infiltrarse en la hacienda San Miguel, reunir información y regresar con vida. Desde una loma observó el lugar, una fortaleza en medio del desierto, torres de vigilancia en cada esquina, al menos 8 guardias a simple vista, un portón de hierro imponente. Aquello no era solo una hacienda, era una prisión. Esperó pacientemente hasta ver su oportunidad. Al mediodía, una caravana de comerciantes llegó con sacos de maíz y frijol. El flaco se unió al grupo fingiendo ser un vaquero desempleado en busca de trabajo. Nadie sospechó. En la entrada apareció Danilero, el capataz. Alto, desgarbado, con una cicatriz reciente que cruzaba su cara, recibía la mercancía con 4 pistoleros armados. El flaco bajó la cabeza, pero observó cada detalle. Contó 22 hombres armados en el patio principal, rifles Mauser bien aceitados, pistolas Colt al cinto, fusiles de largo alcance en las torres. Don Golias había invertido en seguridad como un general. ¿Y tú quién eres?, preguntó Danilero, sospechando del desconocido. De Parral, patrón. El rancho de don Eustaquio lo arrasaron, y me quedé sin trabajo. Soy bueno con el ganado. La coartada era sólida. Danilero lo observó en silencio, calibrando cada gesto. Necesitaban vaqueros. 3 hombres habían desertado tras lo de Marilia. Está bien. Una semana de prueba. 50 pesos y comida. Pero no te metas donde no debes, porque aquí los curiosos no duran. Era justo lo que el flaco necesitaba. Una semana bastaba para mapear todo. Durante 3 días trabajó sin descanso, mientras memorizaba la rutina de los guardias. Descubrió que había 35 pistoleros en total, organizados en turnos de 8 horas. Por la noche, la mayoría vigilaba el perímetro, pero la casa grande quedaba con apenas 4 guardias después de medianoche. Una debilidad clara. La confirmación llegó en la segunda noche. Fingiendo un mal estómago, salió de los barracones y rondó la casa grande. Entonces escuchó los sonidos, gemidos, cadenas arrastrándose, llantos ahogados. Los sótanos de Marilia existían. Estaban justo debajo de sus pies. El flaco había hecho su tarea. No improvisaba. Sabía que cualquier error lo podía dejar tirado en una zanja, con una bala en la nuca y un letrero que dijera por sapo. Esa noche, su objetivo era claro: confirmar si lo que Marilia le había contado era verdad, o si los horrores de los que hablaba eran producto del miedo. Se había fijado en una puerta lateral en la casa principal, casi invisible desde el camino. Daba a una escalera que descendía a los sótanos. La entrada estaba custodiada solo por un hombre, Cabo Ramírez, veterano del norte, temido por su puntería y por haber arrancado dedos con los dientes en una pelea de cantina. Pero esa noche no era el mismo. Tenía el rifle apoyado contra la pared, y una botella de tequila medio vacía descansando a sus pies como si fuera parte del mobiliario. Dormitaba en una silla coja, con la cabeza colgando como si el cuello ya no aguantara tanto peso. El flaco aprovechó el descuido. Se movía sin hacer ruido, como si la tierra misma lo ayudara. En menos de un minuto estaba junto a la puerta, que alguien había dejado entreabierta. No necesitó empujarla. Desde ahí, pudo ver los escalones, de piedra, antiguos, cubiertos de una mugre que parecía pegada con siglos de abandono. El hedor era imposible de ignorar. No era solo humedad. Era algo más denso, una mezcla de vómito, orina y lo que parecía muerte. Pero lo que realmente lo impactó fueron los sonidos. Voces. Voces de mujeres jóvenes pidiendo agua, rogando entre susurros. Las súplicas subían desde el fondo como cuchillos invisibles. Mamacita Santa, por favor. Y ahí, en ese instante, el flaco dejó de tener dudas. Todo lo que Marilia le había contado era cierto, pero quedarse más tiempo era suicida. Cada segundo aumentaba las probabilidades de ser descubierto. Dio media vuelta con el mismo sigilo con el que había llegado, y regresó a los barracones. Fingió dormir. Cerró los ojos, respiró como si estuviera en paz. Pero por dentro, su cabeza era una máquina encendida al rojo vivo. No durmió un solo minuto. Durante el resto de la noche, mientras otros roncaban, él repasaba mentalmente todo lo visto: los puntos ciegos, los horarios de cambio de guardia, las rutas más rápidas de escape. Ya no era solo un infiltrado. Era un espía con información clave para destruir una fortaleza. Al tercer día, su reconocimiento había terminado.
Había estudiado la propiedad de arriba abajo. Sabía con precisión quirúrgica cuántos hombres vigilaban, dónde dormían, cómo rotaban los turnos y qué partes de la hacienda quedaban desprotegidas después de la medianoche. Había confirmado que el sótano solo era accesible por esa escalera lateral. Nada de túneles secretos, nada de rutas alternas. Y el golpe más importante, había localizado el arsenal principal de la hacienda. Un cuarto blindado en el primer piso, con suficiente armamento como para equipar a una compañía entera. Rifles, dinamita, munición de sobra. Era oro puro en términos de guerra. La mañana del cuarto día, el flaco se acercó a Danilero con una historia preparada desde la noche anterior. Patrón, recibí noticias. Mi madre está grave en Parral. Necesito ir a verla antes de que sea muy tarde. Le juro que regreso pronto. Danilero, satisfecho con el trabajo del nuevo vaquero, no sospechó nada. Está bien, pero regresa. Aquí hay trabajo de sobra para alguien como tú. El flaco agradeció con la mirada de un hijo obediente, pero en el fondo ya sabía que no volvería jamás, a menos que fuera con un escuadrón armado y sediento de justicia. Durante día y medio cabalgó sin descanso. Solo paró para darle agua a su caballo y cerrar los ojos un par de horas bajo la sombra de algún árbol espinoso. Tenía en la cabeza un mapa mental tan detallado que podría haber reconstruido la hacienda solo con piedras y ramas. Cada paso del enemigo, cada debilidad, cada segundo de ventaja lo llevaba grabado como un tatuaje. Cuando finalmente divisó las fogatas del campamento de Villa, su corazón no latía de alivio, sino de urgencia. No había tiempo que perder. Cada minuto significaba una noche más para las mujeres encerradas. Villa lo esperaba junto a una fogata discreta, fuera del bullicio. Estaba acompañado por Rodolfo Fierro y 3 de sus dorados de mayor confianza. El general no era de perder el tiempo. ¿Qué me traes, flaco?, preguntó sin saludar. El flaco se agachó junto al fuego, tomó un palo y empezó a dibujar en la tierra. Lo que hizo no fue un dibujo, fue un plano de guerra. Son 35 pistoleros en total, pero solo 4 cuidan la casa grande después de medianoche. Tienen buen armamento, pero no se coordinan. Danilero es el único que parece saber lo que hace. Los demás, puro bravucón de cantina. Fierro escupió en el fuego, haciendo que una chispa volara como si quisiera prender todo el campamento. ¿Y los sótanos? Están donde dijo Marilia. Escalera lateral, casi siempre con un solo guardia. Borracho. Escuché a las mujeres. Están vivas. Están ahí abajo. Villa absorbía la información como quien prepara un ajedrez mortal. Cada dato se transformaba en una maniobra. Fierro ya lo notaba en sus ojos. La batalla estaba en marcha, aunque aún no habían dado la primera orden. ¿Qué propones, mi general?, preguntó Fierro, aunque la respuesta ya la imaginaba. Villa seguía dibujando en la tierra. Golpeamos en 3 frentes. Fierro, tú con 10 hombres por el este. Haz ruido. Que parezca el ataque principal. Martiniano, tú con otros 10 por el oeste. Mismo plan. Yo entro con el flaco y 5 hombres más por el acceso lateral. Vamos directo a sacar a las mujeres. Y una vez adentro, arrasamos. Sencillo. Letal. Así operaba Villa. Sin adornos ni vueltas. ¿Y don Golías?, preguntó el flaco, sin levantar la vista del dibujo. El silencio fue inmediato. Villa levantó la mirada, y sus ojos parecían 2 carbones encendidos. Ese cabrón es mío. Nadie lo toca hasta que yo hable con él. No había espacio para objeciones. Todos sabían que el destino de Golías estaba sellado, y que no moriría rápido. Los preparativos comenzaron de inmediato. Los dorados seleccionados revisaron sus armas con la precisión de relojeros suizos. Nada podía fallar. Cada pistola, cada rifle, cada cartucho fue revisado como si fuera la última línea entre la vida y la muerte. Villa eligió su Mauser personal, el mismo con el que había enfrentado al ejército de los gringos en Columbus. Lo limpió como quien limpia un instrumento sagrado. Adelita apareció a su lado, con esa mirada que solo mostraba cuando la misión olía a muerte. Ten cuidado, Pancho. Ese enano es más traicionero que una serpiente con hambre. Villa le apretó el hombro con ternura, pero sin perder el tono firme. Hemos enfrentado cosas peores. Pero esta vez, no es solo guerra. Es justicia. 3 horas antes del amanecer,
Partieron, montados en los mejores caballos, con la estrategia clara y los corazones encendidos. Villa al frente. La luna menguante apenas les daba luz para esquivar los hoyos y serpientes del camino. No hablaban. Solo el sonido de los cascos sobre la tierra marcaba el ritmo de una operación que ya no tenía vuelta atrás. La cacería había comenzado. El grupo llegó a las inmediaciones de la hacienda San Miguel justo cuando el cielo empezaba a teñirse de tonos azulados. No era el amanecer todavía, pero el horizonte ya dejaba ver las primeras señales del día. Desde la cima de una loma cubierta de piedras y maleza, Pancho Villa observó la propiedad con atención de halcón. Allí estaba, tal como el flaco la había descrito. Muros altos, torres en cada esquina, y en el centro, una enorme casa de 2 pisos que parecía más una fortaleza que una vivienda. Era la guarida de Don Golías, el epicentro de todo el horror que Villa venía a destruir. Los guardias que hacían ronda caminaban con desgano, sin prisas, sin miedo. Años de total impunidad los habían vuelto descuidados. Y eso era justo lo que Villa necesitaba. Esa soberbia sería su perdición. Recuerden esto, dijo el general en voz baja mientras ajustaba su cinturón de cartuchos. Adentro hay mujeres inocentes. Si alguno de ustedes les causa daño, por accidente o por torpeza, se las verá conmigo después de esto. Los hombres asintieron sin decir palabra. Nadie necesitaba más explicaciones. Eran los dorados de Villa, curtidos por años de lucha, y sabían perfectamente la diferencia entre justicia y venganza. A las 4 de la mañana, justo cuando la noche alcanza su punto más oscuro, Villa alzó la mano. Esa era la señal. El operativo comenzó. Fierro, con 10 hombres, se deslizó hacia el flanco este, avanzando entre sombras como si fuera parte de la oscuridad misma. Martiniano lideró su escuadrón hacia el oeste, evitando toda zona iluminada. Por su parte, Villa, el flaco y 5 dorados más se acercaban a la casa principal, moviéndose rápido y silenciosamente, cubriéndose entre nopales y estructuras olvidadas. El plan exigía precisión, y Villa confiaba en la disciplina de su gente. Entonces, un disparo rompió el silencio. Había sido Fierro. Un centinela despistado no tuvo ni tiempo de gritar antes de caer con un tiro limpio al cuello. El sonido alertó a todos los demás. De pronto, la hacienda se iluminó como un árbol de Navidad. Antorchas, lámparas, gritos. Los pistoleros salieron como hormigas, algunos medio vestidos, otros descalzos, pero todos armados. Desde la puerta principal, Danilero intentaba organizar una defensa con la desesperación de quien no entiende qué está pasando. Villa aprovechó el caos. Identificó una sección del muro que el flaco había marcado como débil. Subieron rápido, con los rifles listos. Al otro lado, el suelo estaba lleno de tierra suelta y huellas recientes. La casa grande estaba a solo 50 metros, pero cada uno de esos metros era un campo minado de posibilidades mortales. Enemigos corriendo sin rumbo, balas zumbando al azar, disparos sin control. Villa sabía que el ruido del combate jugaba a su favor. La confusión era su mejor aliada. Y entonces vio la oportunidad perfecta. 3 pistoleros salieron corriendo hacia el flanco opuesto, dejando la puerta lateral temporalmente sin vigilancia. Villa no dudó ni un segundo. «Ahora», susurró. Los 7 revolucionarios se lanzaron como depredadores sobre su presa. La puerta no resistió el primer golpe. Villa la pateó con tal fuerza que los goznes chirriaron como si supieran que el final había llegado. Del otro lado, el cabo Ramírez yacía desplomado. Una botella vacía de tequila a su lado. Su rifle, olvidado. Sin perder tiempo, descendieron por la escalera de piedra. Lo que encontraron no era solo un sótano. Era una cámara de los horrores. El olor era tan fuerte que cortaba la respiración. Olía a encierro, a enfermedad, a miedo y a algo peor que nadie quería identificar. Los pasillos estaban alineados con celdas oxidadas, como jaulas diseñadas para quebrar almas, no solo cuerpos. Entonces, llegaron los primeros sonidos. Sollozos, respiraciones temblorosas, pasos que retrocedían al escuchar los suyos. Las mujeres pensaban que era otra ronda de abusos. «No griten. Venimos a sacarlas de aquí», gritó Villa, su voz fuerte pero no agresiva. «Silencio». Luego, un murmullo. Una voz femenina, débil pero clara, surgió desde una celda. «¿De verdad, vienen a liberarnos?
Villa se acercó a los barrotes. La mujer frente a él había sido hermosa alguna vez, pero el encierro le había robado hasta la expresión. Aún así, en sus ojos quedaba algo intacto: esperanza. Sí, muchachita. El general Pancho Villa está aquí. Y vine a ajustar cuentas con el bastardo que las metió en este infierno. El nombre de Villa se propagó como un rumor sagrado. Carmen comenzó a llorar, pero esta vez no de terror. Rosita, de apenas 16 años, temblando, preguntó: ¿Mi abuelo los mandó? Tu abuelo, y muchas otras familias. Todos lloraron por ustedes, respondió Villa, mientras el flaco sacaba una ganzúa para abrir las cerraduras. Arriba, los disparos seguían. Fierro y Martiniano cumplían su rol. Cada bala era una distracción que mantenía a los pistoleros lejos del verdadero objetivo. Entonces, una voz aguda rompió la tensión. «Alto ahí mismo. Esas mujeres son mías». Desde la escalera apareció don Golías, grotesco en bata de seda, armado con una pistola que parecía demasiado grande para su mano gorda. «Nadie tiene derecho a tocarlas. Me pertenecen», chilló. Villa giró lentamente, y al ver al hombre, la rabia le subió como un veneno al pecho. «Así que tú eres la basura de la que me habló Marilia», dijo con un tono que heló el aire. Don Golías levantó su arma temblando. Disparó. Falló. Villa avanzó como una tormenta. En 3 pasos ya estaba frente a él, y de un solo manotazo le arrebató el arma, haciéndolo volar contra la pared húmeda. «Vamos a platicar, pero después de sacar a todas estas mujeres de tu pocilga», dijo con la voz más fría que el acero. Mientras tanto, los dorados comenzaron a evacuar a las prisioneras. Muchas no podían ni caminar. Algunas se arrastraban. Otras lloraban sin parar. Villa se quedó hasta que la última celda estuvo vacía. En la superficie, la batalla estaba casi terminada. Los pistoleros de Golías comenzaban a desertar. Otros se rendían. Danilero, al intentar reagruparse, fue abatido por un disparo preciso de Fierro. Era el principio del fin. La hacienda San Miguel caía como una torre de dominó. Una vez solo en los sótanos con don Golías, Villa lo observó en silencio. El hombre que había sembrado el terror por años, ahora lloraba como un niño. «General, puedo ofrecerle dinero, tierras, conexiones. Puedo ayudar a su causa», suplicó. «¿Sabes qué, enano? Me interesa saber, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué clase de animal encierra mujeres para sentirse hombre?» Golías, como si hubiera esperado toda su vida esa pregunta, empezó a hablar sin parar. Su infancia, el rechazo, las burlas. Cómo creció solo, sin amor. Cómo deseaba que alguien, aunque fuera por miedo, lo necesitara. Ellas tenían lo que yo no. Juventud, belleza, amor. Yo solo quería que alguien dependiera de mí. Villa lo escuchó. Sus ojos se endurecieron, luego se suavizaron por un segundo. Él también había sido pobre. También había sido rechazado. Pero nunca cruzó esa línea. Y entonces habló con una voz que hizo eco en esas paredes malditas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, cabrón? Yo sufrí, y decidí proteger a los débiles. Tú sufriste, y decidiste convertirte en un monstruo peor que los que te hirieron. El dolor nunca es excusa para la crueldad, y tu estatura no te da derecho a destrozar vidas inocentes. Las palabras de Pancho Villa cayeron en los sótanos como un martillazo final. No eran solo un reproche, eran la sentencia de un hombre que ya no tenía escapatoria. Don Golías, el hacendado enano que durante años había convertido la hacienda San Miguel en un infierno, entendió en ese instante que su historia había llegado al punto de no retorno. No habría perdón, no habría rescate, no habría clemencia. El llanto que intentaba fingir como súplica se transformó en un gemido animal, el sonido patético de alguien que, al fin, siente el peso de sus crímenes. Por piedad, general, máteme de una vez, pero no me deje aquí. Se lo ruego. Su voz rebotaba en las paredes húmedas como un eco desesperado, pero Villa no estaba allí para escuchar excusas ni súplicas. Sin previo aviso, levantó la culata de su rifle y la descargó con fuerza calculada en la frente del hacendado. El impacto lo arrojó contra la pared. La sangre comenzó a resbalarle por el rostro como la confirmación de que ya no controlaba nada. ¿Quieres escoger?, preguntó Villa, mientras apuntaba con su pistola. ¿Prefieres que te meta una bala en la mano o en el pie?
Golías, temblando, extendió el brazo. En la mano, general, y luego en la cabeza, para acabar con esto. Pero Villa no era un hombre fácil de manipular. Con voz helada, disparó contra el pie derecho del hacendado. El grito que siguió no fue humano, fue un alarido desgarrado, mezcla de dolor y terror. Mentirosos como tú no merecen escoger, escupió Villa con desprecio. Vas a conocer exactamente lo que ellas sintieron. El encierro, la desesperación, la oscuridad. Lo arrastró con brutal firmeza por el pasillo de celdas. No era un gesto impulsivo, era una justicia meticulosamente aplicada. Villa lo empujó dentro de la celda más estrecha y fétida, la misma donde había muerto Esperanza, una de las primeras víctimas del hacendado. El golpe contra la pared le arrancó otro grito. La puerta de hierro se cerró tras él como si un monstruo lo devorara. ¿Te gusta tu nuevo palacio, enano?, preguntó Villa con una sonrisa amarga. Los gritos de Golías se transformaron en chillidos que llenaban el corredor, pero ya no importaban. Villa sacó del bolsillo un manojo de llaves. Cada una había sido símbolo de dolor para las jóvenes, cadenas que representaban dignidad robada. Las miró como si fueran reliquias, y luego caminó hasta el patio principal. Frente al pozo de agua, las arrojó sin ceremonia. El sonido metálico al hundirse fue definitivo. El verdugo había quedado encerrado en su propia cárcel. Los dorados, testigos del acto, entendieron el mensaje. No se trataba solo de encerrar a un criminal, sino de marcar para siempre lo que sucede cuando alguien convierte el sufrimiento en negocio. Mientras tanto, la prioridad era otra: rescatar a las víctimas. 17 mujeres fueron sacadas de ese subterráneo inmundo. Algunas apenas podían mantenerse en pie, otras tuvieron que ser cargadas en brazos, demasiado debilitadas para moverse. Pero todas compartían un rasgo común: la chispa en la mirada. Esa luz que ni la peor crueldad pudo apagar. Al amanecer, llegó Adelita con una caravana de carretas y un grupo de mujeres del campamento. No necesitó preguntas. Bastaba con ver los rostros de las muchachas para entender lo que habían vivido. Se inclinó hacia ellas y, con voz firme pero maternal, dijo: «Están a salvo ahora. Nadie volverá a tocarlas». Sus palabras fueron bálsamo inmediato, más efectivas que cualquier medicina. Una a una, las mujeres fueron acomodadas en las carretas cubiertas de zarapes limpios. Villa vigilaba de cerca la operación, asegurándose de que cada alma fuera rescatada con dignidad. Marilia, la muchacha que había logrado escapar para pedir ayuda, se acercó tambaleante. «General, ¿qué pasó con el monstruo?». Villa la miró con respeto genuino. Esa joven había arriesgado todo para salvar a las demás. Está donde debe estar, muchachita, pagando con la única moneda que sirve para crímenes como los suyos. Las carretas partieron hacia San Andrés, donde el padre Marcelo mantenía una iglesia convertida en refugio improvisado. Era un hombre que comprendía los estragos de la guerra y que nunca hacía preguntas innecesarias. Villa le explicó la situación con palabras sencillas. «Padre, estas mujeres han pasado por el infierno. Necesitan comida, cuidado, pero sobre todo necesitan saber que existe gente buena dispuesta a protegerlas sin pedir nada a cambio». El sacerdote asintió con la serenidad de quien ya había visto demasiado horror en su vida. «Aquí encontrarán paz. Nadie las va a juzgar, nadie las va a obligar a nada. Esta es su casa». Al escuchar esas palabras, muchas de las muchachas lloraron. Lágrimas que, por primera vez en meses, eran de alivio y no de terror. Mientras tanto, en los sótanos vacíos de la hacienda, don Golías comenzaba a vivir su propio castigo. Primero gritó, luego gimió, después lloró en silencio. La oscuridad que había usado contra sus víctimas ahora se volvía su verdugo. Cada sombra lo perseguía, cada sonido lo hacía estremecer. Lo que antes fue su arma, ahora era su condena. Villa pasó una última noche en la hacienda. No lo movía el odio, sino la certeza de que ningún pistolero sobreviviente intentara rescatar a su patrón. Desde el patio escuchaba, a lo lejos, los ecos de la desesperación de Golías. Para Villa, ese sonido no era perturbador, era justicia en estado puro. Al amanecer, partió con sus hombres dejando atrás la hacienda San Miguel, ahora vacía y maldita. Los pistoleros habían huido en distintas direcciones, llevando consigo historias que pronto se convertirían en leyendas. Historias que recordaban a todos lo que pasa cuando alguien como Villa decide imponer justicia donde la ley nunca llega. La revolución continuaba,
pero esa noche 17 mujeres habían recuperado su libertad. Y aunque los libros oficiales quizá no registraran el hecho, en las plazas, las cantinas y las fogatas del norte de México se contaría durante generaciones la historia del hacendado enano que terminó devorado por su propio mal. Villa siguió su camino hacia otras batallas, montando su caballo 7 leguas con la satisfacción feroz de haber equilibrado, aunque fuera un poco, la balanza de la justicia.